Nosotros, como todos los sábados, el señor Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? Pero muy bien, balconeando a la distancia los que no hemos viajado a Madrid, ¿no es cierto?, a sumarnos a la Copa Conquistadores de América, y la verdad es que lo poníamos en el adelanto de las redes, que no le esquivamos al bulto en una semana, yo diría, desde los temas que solemos tocar nosotros, y que nos involucran a todos, muy particular. Yo diría que si no hubiera estado el River Boca, sí, obviamente el tema político y económico hubieran estado mucho más destacados de lo que han estado, ¿no es cierto? Sí. Que ya ha sido importante. Yo diría, como para hacer un orden, no está claro que hemos hecho, no sé, 50 balances de lo que ha ocurrido en el G20 y posterior, y desde ya lo primero que hay que decir es que hemos protagonizado en la Argentina, y no se ha tomado conciencia, me parece, debida, de la dimensión, la reunión más importante internacional en toda la historia del país, y yo creo que muchos no se dan cuenta que es muy posible que un hecho como este no vuelva a repetirse, porque en general que los líderes mundiales, todos juntos, estén en el país cuando muchas veces, por ejemplo, ocurren elementos como que lo de Merkel hubiera ocurrido de manera más grave, o ella no le hubiera dado tanta importancia a venir, con lo ocurrido en el avión se hubiera quedado en Alemania, hizo el esfuerzo por llegar en línea, que sin Macron, sabiendo la situación que tenía, que le explotó 24 horas después de llegar al país, o lógicamente si esto le hubiera ocurrido, se hubiera quedado en París. Se alinearon los astros de manera tal de haber tenido todo el poder mundial, lo cuantificamos la vez pasada, ¿no es cierto? Dijimos arriba del 75% del PBI mundial, el 85% casi del comercio internacional, es decir, es una cosa de mucha envergadura, donde, sin embargo, como lo analizaba con mi amigo, el Sherpa argentino, ¿no es cierto?, Pedro Villagra Delgado, lo más importante en términos constantes y sonantes, en términos de efectividades conducentes, como nos gusta decir a los dos digo, al Sherpa y a mí, ha sido lo bilateral, por un lado, y lo ocurrido después, léase la reunión con China, que por supuesto fue después del G20. Con la excusa de venir para el G20, se produce la visita de Estado, que lógicamente tiene un rango mayor que el resto de las otras visitas, y por supuesto los resultados en términos constantes y sonantes también fueron, diríamos, de mucha envergadura. Decíamos en esta columna nosotros, ¿no es cierto?, con el fondo no alcanza, ¿te acordás? Sí. Pero ahora tenemos que decir, después del del domingo pasado, tenemos que decir con el fondo y con China sí alcanza. ¿Qué es lo que alcanza? Y lo que ha logrado el gobierno en su encuentro con China, con Xi Jinping, que todo el financiamiento necesario hasta el final del mandato de Macri, con el nuevo swap, la ampliación del anterior, ¿no es cierto?, que ya esté garantizado. Claro, no es poco eso. Esto no es poco. ¿Cómo va a ser poco? En un momento en el cual lo más escaso, cuando está en estos momentos, en lugar de los 900.000 millones de pesos que habitualmente circulan, hoy haya 600.000, es decir, hemos retirado una tercera parte del circulante, cuando estamos viviendo una recesión como la que estamos viviendo, cuando nuestras balanzas comerciales no garantizan efectuar ningún tipo de repago, tener garantizado todo lo que es el financiamiento, digo, es un tema muy importante. Por eso, hablando de efectividades conducentes, me parece que esto es lo central. Pero además, y acá yo creo que es muy importante, tampoco lo he escuchado en ningún lado, pese a que yo lo he repetido ya 2 y 3 veces, demostramos la importancia que tiene mantener una política de Estado. Vos fíjate lo que se ha logrado. ¿Quién empezó en la relación con China? El gobierno anterior, que hasta tuvo un swap que algunos criticábamos, sí, en su momento, recordás. Pero todos los acuerdos que se han ratificado ahora se empezaron a hablar, lógicamente, porque estas negociaciones no son de un día para el otro. Como yo le decía al Sherpa, tu trabajo se notó este fin de semana,
pero vos venís laburando hace más de un año para llegar a una reunión exitosa como la que se llegó. Bueno, volvemos a China. Entonces, se empiezan en el gobierno anterior, se continúan y se profundizan con este gobierno y se logra generar un acuerdo de un plan de acción 2019-2023 que compromete el próximo gobierno, sea el que sea. Eso es una política de Estado. Una política de Estado es una política que logra quitar de la competencia interpartidaria y trascender más de un gobierno, trascender varios gobiernos y mantenerse. Y esto me pareció muy importante porque además debió sortear algunas cáscaras de banana tiradas, yo diría, casi infantilmente por la diplomacia norteamericana, que pretendió utilizar aquella palabra depredadora en la calificación de lo que se había hablado entre Trump y Macri. Qué lío que se armó con eso, Miguel. Un despelote monstruoso, te digo, diplomáticamente. Yo lo hablé con Guelar y con el propio Sherpa. Fue el momento más delicado, porque además primero sale Fori a clarificar el tema, no alcanzó, y después salió Guelar a decir, señores, con China tenemos, China en este momento es nuestro principal banco de financiamiento, es nuestro principal inversor externo y se tiene que transformar en nuestro principal mercado. Sí, sí. No, al propio Macri se lo preguntaron en conferencia de prensa. Pero que muy importante, obviamente, todo lo que son los acuerdos, no solo lo del plan de acción, la ampliación del swap, el tema del aceite y poroto de soja, que ahora entramos con aceite, lo cual implica agregar más valor, ¿no es cierto?, a nuestras exportaciones. Anteriormente a esta visita los chinos estaban comprando no solo poroto, lo del tren San Martín Cargas, sí, lo del tren Roca Eléctrico, el tema que parece menor, pero es muy importante, el de la exportación de caballos en pie, el acuerdo entre medios de comunicación que va a haber, la protección y del asunto de las obras de artes, todo el desarrollo del comercio electrónico, particularmente para las pymes. Bueno, esto con China, pero también hemos hecho acuerdo con Estados Unidos, interesante, con los corredores viales, ¿no es cierto?, a través de los temas PPP, Vaca Muerta. Vaca Muerta, lo de la energía solar, el gasoducto, el tema del desarrollo de energía eólica, los parques logísticos, con la necesidad que tenemos de mejorar la logística nosotros, los temas de infraestructura, temas de educación, que otras veces no se metían en los convenios, temas de salud para consultas bilaterales, el tema de seguridad aérea, es decir, también hemos hecho acuerdo con Francia, ¿no es cierto?, los históricos de intercambio universitario que fueron ampliados, pero también de educación y de eficiencia energética. Algunos dicen, no apareció en el acuerdo, de que habría un tema ahí con la posibilidad de alguna cosa vinculada a armas. El tema con México, ¿no es cierto?, por el tema traslado de condenados, con Turquía, con Jamaica. Hemos invitado nosotros a Jamaica, con lo cual nosotros invitamos a Jamaica y a Chile, que esto es un derecho que tiene el país organizador, y de esa manera hemos traído prácticamente a todo Centroamérica, porque con México y Jamaica tenemos lo que es el viejo CARICOM, todo junto en la Argentina. Hemos hecho algún tipo de avance con Unión Europea, por más que hoy en Uruguay claramente el canciller diga explícitamente que no va a haber acuerdo Mercosur-Unión Europea por ahora, que se demora, sí, pero algún tipo de avance se planteó, por más que Macron aprovechó el tema de la ausencia de Bolsonaro para echarle la culpa a Brasil de que no se firma. Sí, con Rusia también fue importante lo de la energía nuclear, temas de pesca y agricultura, bueno, con Japón también fue una cosa muy interesante en promoción de inversiones, es decir, toda una, yo diría, una ruta de acciones que, miradas en perspectiva, no son inversiones para hoy, mañana lo vamos a notar. Y este es el grave tema. Hay mucha gente que cree que estas cosas al día siguiente, que no pasó nada en el G20 porque la economía y la política siguen igual, etcétera. Yo me preocupa mucho más que tan poco tiempo hayamos podido disfrutar de los logros, yo diría, políticos y económicos, y que en 24 horas esto haya sido petardeado. Yo te digo, el primer error, tiro en el pie. El presidente de la Nación hace una conferencia de prensa, lógicamente para aprovechar los resultados y tratar de sacarle algún rédito. ¿Para qué se mete con el fútbol?
¿cómo va a calificar como más grave el escupitajo en una confitería a alguno de los delincuentes de la Conmebol cuando el tema central fue que el operativo de seguridad no logró garantizar en Argentina la llegada de un micro al estadio una semana antes del G20? Digo, primer error en el pie. Segundo tiro en el pie al día siguiente, cuando con este durambarabismo llevado al extremo máximo, resuelven que el eje de la campaña va a ser la seguridad y sin consultar a nadie, largan en el boletín oficial esta reglamentación que tiene sus más, sus menos, sus contras. Yo tengo en el partido dividido mi presidente Cornejo diciendo que está totalmente a favor, el presidente de mi convención diciendo que está absolutamente en contra, mitad de la biblioteca para un lado, mitad de la biblioteca para el otro, en los abogados, todo igual, pero lo concreto es que esto no se discutió con nadie. Algunos dicen que es la manera en que va a proceder el PRO a partir de ahora en términos electorales. Solamente va a ser eje, lógicamente, como en términos económicos no hay respuesta, giremos rápidamente lo más que podamos el tema en el eje de la seguridad. Bueno, tiene estos riesgos. Vos fíjate, Lilita Carrió, que yo la he atacado, ustedes lo saben, tuve que salir a rectificar lo dicho por ella cuando lo trató de golpista Raúl Alfonsín. Tuve que salir y poner el pecho cuando dijo que nos manejaba desde afuera y discutí con ella públicamente en más de un medio. En este caso yo tuve que darle la razón, no por lo que dijo del fascismo, sino por el hecho concreto de que los que se supone son sensibles a los temas de esta naturaleza, como es la Unión Cívica Radical en términos históricos, y es Lilita Carrió por haber formado parte de la Unión Cívica Radical y porque está en el ADN de lo que es la república, como ella se dice, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente tendrían que por lo menos no haberse enterado por los diarios. Bueno, yo creo que estos errores en algún momento se están pagando y creo que impidieron que aquel espíritu que tuvimos, lógicamente el exterior también ayudó, ¿no es cierto? Si 72 horas después Estados Unidos larga, después de haber, entre comillas, firmado la paz, como bueno, fue esa buena reunión que terminó con un aplauso estruendoso que se sintió desde afuera de las dos delegaciones cuando se produce el encuentro Trump-Xi Jinping, ratificando lo mismo que yo vengo diciendo aquí de que la guerra tal está superada por el acuerdo estratégico que tienen para protagonizar juntos la Revolución 4.0. Esto, por eso no hubo declaración, por eso nuevamente, al igual que después de Palm Beach, no se conocen resultados concretos escritos o nadie dice qué es lo que se terminó acordando. Sin embargo, 48, 72 horas después sale el pedido de detención de la número 1 de Huawei, planteada hija del presidente, aparte del presidente de Huawei, sí. Claro, que además... Que ya se sabe que en la reunión que tuvo Trump con el presidente de China aquí en la Argentina, Trump ya tenía el dato de que iba a ser arrestada. Absolutamente, absolutamente. Igual se hacen, vos viste, en la diplomacia, estas cosas, obvio, por supuesto. No la manejan por suerte los presidentes, sino que los equipos dijeron, esto no entra en agenda. De hecho, no entró en agenda. No, yo creo que Trump quiere ver hasta qué punto los abrazos y los besos con Xi Jinping son ciertos, porque digo, si ellos avanzan con este pedido de detención y China no los apoya, creo que tambalea ahí el acuerdo. No, pero además, vos fíjate la situación que creó que Putin salga a bancar a China en esto, en un apriete muy fuerte. Los europeos están haciendo los giles, yo creo que tienen que acompañar el planteo norteamericano por el tema del bloqueo, ¿no es cierto?, de la venta de productos, pero por ahora tienen demasiados problemas. Sí, tienen demasiado, ¿no es cierto?, como para estarse metiendo en esto. Ustedes fíjense la situación que se está dando en los países latinos de Europa. El triunfo el surgimiento muy fuerte de la derecha en Galicia, que le hace ahora posiblemente perder el gobierno allí, el gobierno local, el regional. Hoy en Italia toda la derecha copando la Piazza del Popolo, tan hermosa que es, toda una manifestación de derecha infernal, y París casi nuevamente ardiendo. Sí. La verdad es que es un tema preocupante. Bueno, yo quiero decir además, volviendo a lo que para mí es el resumen de la semana, que me tocó protagonizar, estar presente, invitado por mi historia con las pymes,
en la primera concentración importante de pequeñas y medianas empresas hecha en el Parlamento, con un requerimiento, lógicamente, a partir del agravamiento de la situación que estamos viviendo. Digo, la recesión nacional, a la que se le suma ahora la recesión global, como se explica hoy en algunos de los grandes medios, ¿no es cierto? Hemos pasado de manera muy preocupante de un promedio de cierre de 11 pymes diarias a 25 pymes que cierran por día. Hoy algún diario trae de que se ha duplicado la cantidad de locales cerrados, digo ya pensando en lo comercial. Esto lógicamente adelanta una situación que ya el informe de UNICEF entró a marcar, ¿no es cierto?, con fuerza, que es que 1 de cada 2 chicos está con problemas de pobreza, y que adelanta lo que va a ser, muchachos, preocupémonos, el informe de UCA, ¿no es cierto?, en relación a la pobreza, que por supuesto va a volver a dar arriba del 30% y algunos dicen acercándose al 34%. Sí, probablemente. Ahora, Miguel, una consulta, porque de esto no se habló mucho, pero para mí es un poco más grave de todo lo que pasó en la semana. Sí. Nosotros firmamos el Mercosur, firmó un acuerdo de libre comercio con Chile. Sí, señor. Pero diputados bloqueó el acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el tema es así, yo lo dije explícitamente, creo, no sé si en esta columna, creo que yo dije, muchachos, mientras nosotros estamos discutiendo Mercosur, Unión Europea, etcétera, hay Brasil se mandó solo y firmó un tratado de libre comercio con Chile, lo cual implica petardear directamente al Mercosur, es decir, ¿qué le habíamos hecho 2 veces a Uruguay? 2 veces a Uruguay, Brasil y Argentina impedimos que firmaran tratados de libre comercio, obviamente los uruguayos lo querían hacer con China, ¿no es cierto? Claro. Y esto implicaba pasar de el estatus de unión aduanera al estatus de zona de libre comercio, es decir, degradar el tema del Mercosur y que cada uno pueda firmar los tratados que se le canten, aceptando aranceles que acuerden ambos países, sin siquiera preocupar si esa fijación de aranceles perjudica a tus socios del Mercosur, al resto de los socios del Mercosur. Bueno, lo que ha ocurrido acá aparentemente también es esto, es decir, se plantea, sí, un acuerdo de libre comercio, puede ser planteado unilateralmente o debe subordinarse al acuerdo del Mercosur. No se quiso, es lo que me cuentan a mí, a lo mejor por atrás hay otras cosas. Sí, lo que me cuentan a mí es que no se quiso dar el antecedente de que ya el Parlamento argentino, al aceptar un acuerdo de esta naturaleza, está siendo él el primer parlamento que consolide la degradación del Mercosur, o sea, el pase de unión aduanera a zona de libre comercio. Claro. Esto es lo que me cuentan, que no quieren aparecer como ser los primeros. Por eso es muy posible que, por más que haya habido ahora un tropiezo, si Brasil continúa avanzando en la línea que explicitó, o los uruguayos terminan consolidando después de Brasil pasos de esta naturaleza, finalmente tengamos el acuerdo con Chile, ¿no? Miguel, completísimo, como siempre. Perdón, quiero un último argumento que para la radio va a ser clave. Sí. Todo esto que hemos venido hablando de las diferencias dentro de lo que es la alianza, ¿no es cierto?, electoral que gobierna, tendría una explicación que muchos no la han tenido en cuenta. La última, ¿por qué? Porque muchos no entienden qué hace Lilita, qué pasa con Lilita. ¿Por qué Lilita hace lo que hace? Ustedes saben que están muy avanzadas las charlas para que hubiera una interna entre Lustó y Macri que permitiera contener los descontentos del PRO que podrían votar, teniendo una variante progresista, bueno, todo lo que ya sabemos. Una interna que por supuesto iba a ganar Macri. Parece que va a haber 3 candidatos. La tercera candidata es Lilita Carrió. ¿A presidente? Casi es una interna de paso con 3. Esto explica el porqué del despegue y de las decisiones que ha tomado Lilita en el último tiempo, post su silencio, post su, algunos dicen, ninguneo en el G20, post los aprietes públicos que ha hecho, ¿no es cierto?, y hasta por escrito al presidente, post decir que no lo atendía al presidente, ahora también dicen que desde presidencia no se la atiende a ella, bueno, etcétera, etcétera. Digo, la escalada de Carrió en los últimos días tendría una explicación.
Yo quiero creer que es solo una versión. Una Quiero locura, creer. una locura. Porque si no, el más preocupado no va a ser Macri. Sí, claro. El más preocupado va a ser Lustó. No, Porque no. es muy posible Pero es una que locura. Lilita pudiera volver a ganarle. Igual que Mariana Subi, que estos últimos días también, digo, para mí Hubo se, muchas se críticas subieron para- a un pony importante. Así es. Bueno, pero hay que tratar de buscar Eh. una explicación. Eh. Nuestro deber es tratar de tener información Totalmente. y buscar una explicación. Sí, claro. A mí me cierra que lo que ha hecho Lilita estos días tenga esta explicación. Puede que también, como muchas veces Lilita nos tiene acostumbrada, termina siendo en una amenaza, ¿no es cierto? Puede también. Pero yo no extrapolaría lo que fueron las formas de operar anteriores tan rápidamente y tan mecánicamente al presente y al futuro. Yo creo que hay altas probabilidades de que se largue. Fuerte esto, Miguel, ¿eh? Por eso digo, no voy a cerrar sin Sí, claro. privármelo. No, totalmente. Más que agradecido. Fuerte esto último. Un abrazo grande, buen fin de semana y que gane el mejor. Sí, señor. Abrazo. Un abrazo. Chao.